Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Romero y esto es Intelectualizando. El día de hoy vamos a tener una persona muy especial para entrevistar, para conversar con él. Esta persona se llama Miguel Peña, es un dirigente político del Estado Lara, específicamente Barquisimeto. Es una persona que yo conozco muy bien. Es un político de carrera, toda su vida ha hecho política. En su familia también todos hicieron política, es algo que él lleva en las venas. Él nos va a contar un poco acerca de su experiencia en la política actual de Venezuela. Nos va a contar un poco qué está ocurriendo con la situación del COVID-19, del coronavirus, y nos va a decir también cuál es la reacción que se vive dentro de Venezuela acerca de las sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro, las sanciones más recientes del Departamento de Estado. Sin más que decir, empezamos con nuestro episodio de hoy. Como les comenté en el título, tengo un invitado muy especial. Su nombre es Miguel Peña, gran amigo mío, gran amigo de la casa. Es un dirigente político del Estado Lara, es abogado de profesión, es político de carrera. Como les dije, lleva la política en su sangre, su familia también ha hecho mucha política. Es un líder que recibió un atentado cuando el presidente Juan Guaidó fue a visitar el Estado Lara, y los voy a dejar para que les cuente, se presente. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos ven y bueno, felicitar tu iniciativa de abrir este espacio, una ventana de comunicación para los temas de interés de los venezolanos en el mundo. Miguel, ¿cómo es la situación actual del coronavirus en el Estado Lara, en Barquisimeto? Bueno, la situación, como todo el mundo lo sabe, no escapa al resto de la realidad nacional, a pesar de que, a Dios gracias, el Estado Lara no está entre los primeros estados con, al menos de manera oficial, con cantidad de contagiados del virus. El Estado Lara hasta la fecha presenta 4 contagiados de manera oficial. No es el caso de la región central, estados como Miranda, Distrito Capital, Aragua, que sí han sido un poco más golpeados por esta realidad. Sin embargo, hay una realidad nacional más allá del tema del virus, pero que sí es un efecto colateral de toda esta situación que se ha venido presentando en todo el país, que es que se hace mucho más difícil y se dificulta mucho más el enfrentar la enfermedad para los ciudadanos con elementos como, por ejemplo, el hecho de que no hay gasolina en el país, al menos en el estado Lara, es casi nula la existencia de este combustible que permite la movilidad, sobre todo, claro, tú bien podrías pensar que no es necesario tener combustible en estos días de encierro, de cuarentena y de aislamiento social, pero es que resulta que ni siquiera médicos, ni siquiera enfermeros, o sea, el gremio de salud, incluso se han visto muchos cuerpos de seguridad que deben estar en la calle cumpliendo con los lineamientos para el resguardo y para la defensa de la nación ante esta crisis, ante esta situación, y no tienen acceso a gasolina. Entonces, estos son elementos que complican un poco el enfrentar esta situación. También se presenta el hecho de que el servicio de agua potable o agua por tubería en muchas comunidades, por no decir que es nulo, es muy escaso. Hay un racionamiento desprogramado, descontrolado, que no permite ni siquiera organizarse en función de garantizar tener el agua para poder lavarse las manos, desinfectar, etcétera. Todas las medidas que nosotros conocemos son necesarias. Y bueno, más allá de eso, también existen otros elementos secundarios, pero no menos importantes, como el tema del servicio eléctrico, que también es bastante deficiente, y todos se conjugan como elementos que impiden enfrentar, digamos, exitosamente y de manera segura esta situación del virus, ¿no? Miguel, vamos a hablar un poco de términos ideológicos como conocemos lo que ocurre en Venezuela. ¿Es un gobierno comunista o un régimen comunista? Vimos la reacción de China, haciendo analogía matemática o cuantitativa acerca de lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en España o lo que está ocurriendo allá y lo que ocurre en los Estados Unidos. Una gran cantidad de casos que superan los 3.000 muertos que reportó China. China reportó más de 83.000 casos y reporta apenas, estoy viendo aquí la cifra, apenas 3.000 muertos. Basándonos en que es un régimen comunista,
¿Tú crees que esas cifras sean reales y tú crees que el régimen de Venezuela estaría dando las cifras reales? Porque los casos como los de Sorcoría, donde los números se basaban en base a pruebas que se realizaban diariamente, es la que daba la estadística real de lo que estaba ocurriendo. Ahora, el régimen está haciendo una cantidad de pruebas para determinar la cantidad exacta de infectados, porque mientras ellos tengan un control de los medios, control de todo lo que ocurre en Venezuela, yo dudo que el régimen de Nicolás Maduro esté diciendo cifras reales. Mira, yo en lo personal me he trazado como obligación el evitar abordar desde un aspecto o desde un criterio político una crisis tan delicada para todo el país, porque esto va mucho más allá de los colores partidistas y de los criterios políticos que se puedan tener. Sin embargo, hay una realidad social, hay una realidad económica, hay una realidad política que repercute en un elemento tan básico como es la salud. eh, si bien no queremos politizar el tratamiento de este tema, no menos cierto es que debemos ser objetivos en que no tenemos la capacidad de salud para enfrentar esta enfermedad. Eh, yo sí creo que se han adoptado medidas a tiempo, como la declaratoria de cuarentena o el aislamiento social, que han evitado que la propagación sea mucho mayor, porque evidentemente tanto Nicolás Maduro como cualquier persona en este planeta está al tanto de que no tenemos la capacidad infraestructural, quizá económica también, para asumir las consecuencias de una pandemia tan fuerte y tan digamos, contundente como ha sido el COVID-19. Entonces, más allá de que se tenga o no se tenga la capacidad, había que tomar una medida de aislamiento que se ha tomado, a mi juicio, el 75% aproximadamente del país lo debe estar cumpliendo en cuanto a la cuarentena, quiero decir. Sin embargo, existe otra realidad, es un tema de realidades y por eso soy tan reiterativo con el término, que es la realidad económica de los ciudadanos. Es decir, esas personas que trabajan del diario, que viven del día a día, se les dificulta mucho mantener un aislamiento social, no salir a trabajar para buscar el pan, para buscar el desayuno del siguiente día de sus hijos, para buscar la cena que les van a dar al terminar el día, porque sabemos que la economía venezolana en más de un 70 o quizás un 80% pertenece a un sector que no tiene una estabilidad económica, que no percibe un salario suficiente para poder costear las necesidades básicas alimentarias y de salud de su familia. Por este motivo, yo creo que se deben emplear otras medidas que el régimen de Maduro no tiene capacidad de emplear. Ellos mismos han manifestado la necesidad de acceder a un crédito que solicitó Nicolás Maduro de $5.000 millones, que le fue negado por la situación de ilegitimidad de su cargo, y que al contrario, el presidente Guaidó ha ofrecido voluntariamente subsanar a través de la constitución de un gobierno de emergencia, la solicitud inicial de un crédito de $1.200 millones ante los organismos de financiamiento internacional con los que él cuenta, que lo respalden y lo reconocen como mandatario de la presidencia de la República, y que además hace énfasis en que debe ser de manera inmediata porque el virus no espera por diatribas políticas. Por eso yo pienso que nosotros debemos entender que esta situación va mucho más allá y que está muy por encima de cualquier debate político. Lo debe entender Nicolás Maduro, así como lo hemos entendido nosotros, y hemos ofertado la constitución de este gobierno de emergencia, que evidentemente Nicolás Maduro, por las razones que el mismo Guaidó ha expresado, no podría presidir ni dirigir, pero que al final de cuentas lo que va es a resolver esta situación tan grave que estamos atravesando en Venezuela y el mundo, sobre todo en el país que es el que cuenta con las menores condiciones posibles para enfrentarlo. Fíjate, por eso es que yo quiero insistir en ese tema. Yo estoy viendo aquí la cifra. Estados Unidos en este momento tiene 277.522 con una cantidad de muertes en total que son 7.403 asignadas al coronavirus. Ahora, ¿Qué fíjate, porcentaje representa ese, Ale? muy pequeño, son más de 300 millones de habitantes, habría que sacar el cálculo. Es muy pequeño para la cantidad de habitantes. Ahora me llama poderosamente la atención, China tiene 81.639 que reportó porque tiene 19 más y tan solo 3.326. Italia, 119.827 y 14.681 muertos. No ha sumado más a la cifra gracias a lo que han hecho ellos de cuarentena. Pero fíjate,
una cantidad, si sacamos una regla de 3 y vamos a un cálculo proporcional en la cantidad de habitantes que han sido infectados y la reacción en cantidad de muertos, China no diría la verdad. Ahora, Bailey dice en su programa que, según fuentes que él maneja, las telefónicas chinas han perdido más de 2 millones de cuentas. Él asume que estas personas dejaron de existir y por eso esas cuentas fueron cerradas. Yo le creo, porque yo no le creo a los chinos, no le creo a los comunistas. Y ahí era donde yo te iba a decir el tema de Venezuela, del régimen de Venezuela. Sin embargo, tocaste un tema un poco adelantado con respecto a lo de a la jugada que se tiró Jorge Arreaza con Nicolás Maduro de solicitarle al Fondo Monetario Internacional 5.000 millones de dólares. Mira mi análisis al respecto de ello, muy particular, como lo que hacemos en este podcast. Nicolás Maduro, dentro de su ilegitimidad, abusa de una situación crítica para politizarla, que es culpa de los Estados Unidos o del Occidente que él no tenga acceso a medicinas, que él no tenga acceso a las pruebas y a su vez solicita un préstamo descomunal que al final, suponte que el Fondo Monetario Internacional acceda, no la van a gastar en medicina. Nosotros sabemos cuán corrupto es este régimen. Nosotros sabemos que al final se terminarían robando la misma plata. Lo otro es que ellos no buscan el dinero, ellos buscan la legitimidad a nivel internacional. Es lo Claro. que yo veo. Ellos lo que están aprovechando una crisis mundial, imagínate lo desastroso, porque la verdad es que ellos no buscan gobernar, ellos buscan mantenerse en el gobierno, que son dos cosas distintas. Ellos, en este momento, yo hace unos días tuve un podcast con Eric Obermayer, un analista político que tú conoces, Gran amigo. gran amigo también, y Eric comentaba y decía que este es el momento de mostrar quién es buen gobernante. ¿Cómo maneja esto? Nos explicó, nos dio los ejemplos de Angela Merkel, nos dio el ejemplo de Macron en Francia y habló de acerca cómo ellos a lo largo de los últimos años disminuyeron el déficit a su máxima expresión para en este momento difícil asumir endeudamiento. Aprovechar este momento, ya que no tienen casi déficit, para endeudar y salvar a la población, que es lo que tú comentabas. La verdad es que la situación de Venezuela es difícil. Yo me fui hace 5 años. Yo, Miguel, te lo confieso y se lo confieso a los que nos ven, yo no entiendo la situación de Venezuela. Yo estaba en clase conversando con un amigo y me dice, un amigo americano, y me dice, la situación en Venezuela es ruda. Y yo le digo, bueno, sí, bastante. Hace 1 año, hace 2 años yo le expliqué cómo es tan difícil. Bueno, es tan paradójica que para tener cash, le explicaba yo, tienes que comprar el cash. Y él me decía, ¿cómo es eso? Bueno, Si lo consigues, además, si lo consigues. sí, bueno, me imagino que hace 2 años se conseguía. Entonces yo le explicaba, para tener dinero efectivo tienes que comprarlo, pero no lo dan los cajeros, no, esto es algo que no tiene sentido. Entonces, fíjate, volviendo al tema del régimen de Nicolás Maduro. No, pero ahí hay que aclarar algo, ¿vale? Aunque yo insisto en que no se puede politizar, no quiere decir que escape de la realidad de que evidentemente Nicolás Maduro no podría manejar recursos en función de esta crisis, porque si nunca en 20 años han podido manejar recursos en favor del país, menos van a poderlo hacer en medio de una situación crítica. Creo que era Enrique Capriles quien decía, cuando además Maduro quiso usar la propuesta que Capriles hacía de que debía hacerse un acuerdo nacional en favor de resolver la crisis de los venezolanos por encima de cualquier diferencia política, y Maduro entonces quiso comprarle la propuesta a Enrique diciendo que, bueno, sí, yo me siento contigo, yo me siento con Ramos Alup, precisamente en referencia a lo que tú decías, que él lo que buscaba era una legitimidad, un reconocimiento de la oposición, y el mismo Capriles le respondió, pero es que ya va, tú no te puedes sentar conmigo, tú te tienes que sentar con la Asamblea Nacional, te tienes que sentar con Juan Guaidó, que es su presidente, porque sentarte conmigo es discutirlo con alguien que no tiene la capacidad de llegar a un acuerdo contigo, porque lo que planteaba Enrique es que ellos que tienen, entre comillas, el control interno de las instituciones, y Juan Guaidó, que es el presidente reconocido por la comunidad internacional, 60 países, los organismos de financiamiento internacional, quienes tienen capacidad además para contribuir con la ayuda humanitaria, es quien puede hacer los aportes externos para que Venezuela pueda superar esa crisis. Y ustedes no pueden ser, le dijo el mismo Enrique, los que manejen los recursos, porque eso sería como darle la botella a un alcohólico. Y es una realidad, es lo que tú comentabas. O sea,
Quienes nunca han demostrado la capacidad de manejar recursos no pueden pretender venir ahora a hacerlo, y menos en esta situación tan delicada para los venezolanos. No, y de hecho la gran caretabla, o como decimos en Venezuela, la desfachatez de solicitar eso con dos objetivos. Uno, ser reconocido a nivel internacional. Dos, robarse esa plata, porque ellos no tienen capacidad de gobernar. Ellos, Sin duda. ellos saben es mantenerse en el poder, resaltando nuevamente, no saben gobernar. Un poco cerrando esa... Alejandro, mira, si antes se hubieran conducido o manejado de manera eficaz, honesta, los recursos de la nación, los hospitales de Venezuela hoy serían ejemplares y tendrían la capacidad plena de poder responder ante esta crisis. Habría respiradores, habría maquinaria, habría medicinas, insumos médicos, y no estuviéramos atravesando esta situación que estamos atravesando. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de que hoy los hospitales no tengan la capacidad de responder ante una crisis como esta? Los mismos que hoy quieren venir a manejar esos recursos para esos objetivos que tú estás planteando. Sí, tal cual. Los mismos que destruyeron el país están tratando de buscar Así soluciones. es. Por ejemplo, Así es. yo vi a Nicolás Maduro hablando acerca de que iba a regalarle 2 respiradores a Colombia. ¿Qué opinas tú de ese show? Dos Bueno, me parece respiradores. tan irresponsable como el hecho de que hace unos días hayan zarpado presuntamente a Cuba unos buques cargados de gasoil cuando aquí tenemos la crisis del combustible de la que ya hablamos, ¿no? Y lo mismo sucedía en otras ocasiones cuando en Venezuela faltaban medicinas, en Venezuela faltaban alimentos, andaba la chequera eh, del régimen atendiendo situaciones en países como Haití, como Nicaragua, que entendemos además que son países que también sufren necesidades. Nosotros somos solidarios con el pueblo haitiano, con el pueblo nicaragüense y con cualquier otra nación que requiera de la asistencia del mundo para solventar su crisis económica, social, política, etcétera. Sin embargo, debemos entender que nosotros primero debemos atender las necesidades de los venezolanos, y esa es una de las grandes críticas que nosotros siempre le hemos hecho a quienes hoy están usurpando funciones de gobierno en Venezuela. Bueno, Miguel, así como estamos conversando de la situación actual del COVID-19 en Venezuela, la actitud del régimen de no aceptar la propuesta de Juan Guaidó, hay otra propuesta en la mesa que es la del Departamento de Estado, puntualmente la de Mike Pompeo, y los encargados acerca del tema suramericano y especialmente resolver el tema de Venezuela, como Elliot Abrams. Miguel, ¿qué lectura le das tú a que los Estados Unidos la semana pasada le ponga precio a la cabeza de Nicolás Maduro con 15 millones de dólares, 10 millones a la de Diosdado Cabello, una lista gigante de sancionados? Luego hace unos movimientos de tropas importantes en el Caribe, incluyendo los aliados de los Estados Unidos, como son Inglaterra y Francia, hacen un movimiento de tropas al Caribe en base a lo que planteó directamente el presidente Trump, que el presidente Trump habló acerca de proteger a los Estados Unidos bajo una situación un poco vulnerable, porque tenemos un virus gigante aquí en los Estados Unidos, un enemigo invisible, y él dice que no podemos permitir que el tráfico de drogas se aproveche de llenar los Estados Unidos de droga mientras tenemos esta situación vulnerable que pudiese ser peor para la ciudadanía americana. ¿Cuál es tu lectura de ese movimiento de tropas? ¿Cuál es tu lectura acerca de las sanciones anteriores? ¿Y qué pronosticas tú que puede venir? ¿Qué pronosticas acerca de qué le vendría ahora al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, lo primero es que las decisiones judiciales, en este caso emitidas por por el fiscal del distrito de Nueva York, responden a una investigación penal que se viene realizando desde hace casi 10 años en los Estados Unidos por presuntas vinculaciones de estas personas acusadas con delitos de narcotráfico, y entiendo que financiamiento o colaboración del terrorismo. No estoy muy seguro de cuál es el cargo judicial que se les imputa. Sin embargo, debemos entender que la vía jurídica y la vía política son distintas, aunque la vía jurídica en este caso tenga repercusiones o incidencias políticas, porque se trata de actores que evidentemente se desempeñan en este ramo, ¿no? Pero más allá de lo que acontezca respecto al tema del ofrecimiento de levantamiento de sanciones que está proponiendo el Departamento de Estado o el gobierno de los Estados Unidos a los actores políticos a quien está llamando a ceder, más allá del ofrecimiento que haga de ceder espacios en cuanto a las presiones que ellos han venido ejerciendo desde el pleno ejercicio de su soberanía como Estado, la causa penal sigue avanzando por su cuenta y no tiene absolutamente nada que ver allí. Claro,
sin ser inocentes o sin pretender serlo, debemos entender que puede haber cierta influencia allí del gobierno de los Estados Unidos sobre las investigaciones que se realicen. Sin embargo, Estados Unidos ni ningún otro país del mundo se maneja a nivel judicial como se maneja Venezuela. En Venezuela las decisiones judiciales son estrictamente políticas. Las decisiones que se toman en un tribunal pasan primero por el beneplácito de algún actor político de alta jerarquía para que en función de los intereses del resguardo de quienes gobiernan o de quienes usurpan el poder, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, se tomen esas decisiones judiciales para favorecerlo. Ahora, Estados Unidos no funciona de esta manera. Si realmente se comprueban las vinculaciones por delitos de narcotráfico y de terrorismo a los cuales se está presuntamente vinculando a estos ciudadanos, o los cuales se está vinculando a estos ciudadanos de presuntamente haber cometido, va a ser muy difícil que eso se pueda detener. Bien, en el plano político, yo creo que Estados Unidos está jugando sus cartas. Estados Unidos ha manifestado el descontento que tiene con el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro se haya prestado para acciones que no solamente desfavorecen a los venezolanos, sino que van mucho más allá y repercuten a nivel internacional. Ellos señalan y acusan relaciones del entorno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Incluso hay vinculaciones y señalamientos directos contra los dos líderes de la FARC y además establecen cierto relacionamiento entre la actividad que señalan que existe un presunto relacionamiento entre la actividad que se ha venido produciendo durante los últimos años por concepto de narcotráfico, de la droga que proviene de Colombia y que ellos estiman está saliendo hacia los Estados Unidos. En función de eso, esas decisiones de haber enviado estos navíos, estos barcos, estos buques de la Armada Norteamericana, que entiendo están navegando en este momento en aguas internacionales, pero alrededor de las costas venezolanas y colombianas o en general del Caribe, para evitar que se siga dando este tráfico de estupefacientes. Ahora, hubo un pronunciamiento, Alejandro, que sería bueno que nosotros mencionáramos y analizáramos. Hubo un pronunciamiento de Jorge Rodríguez, que entiendo es vocero oficial de la voluntad política del régimen. Y Jorge Rodríguez decía, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Yo creo que esta gente no ha entendido que esos buques están ahí porque el gobierno de los Estados Unidos, según una investigación penal hecha en el distrito de Nueva York, que además, por cierto, fue anunciada por el fiscal general de los Estados Unidos, que no es Cualquier poco cosa, decir. no es cualquier cosa. Sí, Yo estaría asustado si fuera uno de ellos. pero más allá de estar asustados, es que no han entendido que ellos no pueden colaborar con algo de lo que a ellos les están acusando. Sí. Ahora, sí. si ellos realmente tienen la capacidad de aportar información, algunos elementos individuales, quiero decir, en el caso de Jorge Rodríguez no aparece, al menos en este anuncio que ha hecho la Fiscalía del Distrito de Nueva York sobre las personas que deben ser aprehendidas y a los que les están pidiendo, por los que están ofreciendo además recompensa. Si a lo mejor Jorge Rodríguez habla a título personal de decir que él quiere colaborar con esa investigación y va a dar información que lleve con la captura de quienes está solicitando la detención en la Fiscalía de los Estados Unidos, eso sería otra cosa. Pero mientras tanto yo no veo posible que esta gente pueda colaborar. Eso va a tener repercusiones políticas indiscutiblemente, porque además hemos visto que se han dado otras cosas importantes también durante la última semana, como lo fue el cambio de figura jurídica empleada por Rosneft, que es la petrolera rusa, y mucha gente pensó en principio que se trataba de que los rusos estaban dejando el país. Al final no resultó de esta manera, sino que estaban haciendo prácticamente un cambio de empresa, se dieron sus acciones o vendieron sus acciones a otra empresa que va a asumir la responsabilidad de continuar la actividad económica por parte de los rusos. Pero eso tiene que ver con lo que está aconteciendo, porque se están dando cuenta en el mundo entero de que las relaciones con Maduro cada día son más peligrosas, cada día son más costosas políticamente, y quien mantenga un relacionamiento comercial, político, de cualquier índole con Nicolás Maduro va a terminar sufriendo consecuencias, porque ya se está hablando en otros términos, como es el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, en que otros países ya no pueden hacer mucho más para poder conservar esas relaciones que les den beneficios económicos o que les den algunos dividendos en materia de comercio internacional. Entonces eso es bien importante. Yo creo que esa es una de las repercusiones más trascendentales a nivel político que va a haber en los próximos días. Miguel,
acerca de las sanciones y una de las personas que ha hablado en estas sanciones, Cliver Alcalá. ¿Qué opinas de Cliver Alcalá? Yo estuve hace unos días conversando nuevamente con este analista, con Eric Obermeier, bien conocido por ti y por mí, y él decía que era un doble espía. Él decía, y él se basaba en este siguiente análisis, porque yo vi dos Twitter que él colocó donde dice, ¿por qué Cliver Alcalá sale a descalificar al presidente Juan Guaidó, sale a descalificar a Iván Sibonovich, incluso a JJ Rendón, hablando de hacer unas supuestas armas que él lideraba un equipo que iba a trabajar en función de ellos? Y la teoría de Eric se basaba en lo siguiente. Él sabe que fue un testigo quizás protegido por la DEA, que colaboró con la DEA, y él me dice, ¿tú confiarías en él? En lo absoluto, yo no confiaría en él en nada. No le doy ni para pagar ni parte de la renta para que me ayude a pagarla. Pero él dice, de seguro a él lo pusieron a prueba, le exigieron que demostrara que él tenía información, no se logró, los Estados Unidos no logró contrarrestar ni cortar ningún envío de droga desde Sudamérica, no hubo resultados y al parecer el hombre fue descubierto como un doble agente. De esta forma le ponen precio a él también y se tiene que entregar porque sabe que cualquier casa recompensa en Sudamérica lo hubiese entregado. Eh, yo no entendía bien esto cuando él me lo plantea, coincido con él. ¿Qué crees tú acerca de Cliver Alcalá? ¿Cuál crees tú que era la posición? ¿De verdad tú crees que se le suministraron unas armas? Él estaba en un equipo que iba a entrar militarmente a derrocar a Maduro. ¿Cuál crees que tú que es la función de este actor dentro del régimen y fuera del régimen? Bueno, indiscutiblemente Cliver Alcalá quería jugar, como llaman coloquialmente aquí en Venezuela, quería hacer doble play. Quería estar bien con Dios y con el diablo. Y según las informaciones que también se manejan aquí, Cliver estuvo vinculado con colaboración de alguna manera o un programa de protección que ofrecen las autoridades norteamericanas para tratar de jugar un poco a desmontar todo este aparataje del cual él formaba parte, y posteriormente también quiso lavarse las manos y estar bien en el otro escenario con esta gente que estaba usurpando el poder, y lo vi más como una reacción de un niño que malcriado cuando ve que no se le dan las cosas dice ni tú ni yo, se lleva la pelota y no juega nadie. Entonces quiso, supongo que malponer al presidente Juan Guaidó, vinculándolo con unas acusaciones allí de un tráfico de armas de que supuestamente venían a Venezuela a través de Colombia, etcétera. Bueno, eso tendrá que ser demostrado y tendrá que ser probado en las instancias judiciales imparciales y objetivas, no en inquisiciones políticas. Yo no creo que eso vaya a llegar a ningún puerto. A lo mejor lo hizo para tratar de pagar un poco lo que quedó debiendo del lado del régimen, y sin duda la cuenta le salió mucho más cara de lo que él pensaba. Yo no confío en actores como Cliver Alcalá. Cliver Alcalá, según estas investigaciones, tuvo relacionamiento, insisto, según lo que arrojan estas investigaciones que hizo Directo, público directo. el Ministerio Público, En el con computador de sujetos Reyes, en como el, Walid Maclés. ajá, en el computador de Raúl ¿No? Reyes salen correos de él. Dicen que él mismo, en persona, y valga la redundancia, acompañó a la FARC en protección, entrega de armas. Es decir, ¿tú Sí, confiarías en un tipo como él, weón? Tú, o sea, no hay suponte, manera, no hay manera. tú y yo estamos planificando algo para rescatar la democracia, la libertad en Venezuela, y se nos acerca Cliver. ¿Tú confiarías en él? De ninguna manera, ni que sea el último que me ofrezca el En lo único absoluto, salvavidas hermano, en en lo alto mar. absoluto. No hay Es manera. más, de hecho, Nicolás Maduro inmediatamente lo tiró por un barranco y lo nombró de lacayo del imperio y todo esto. Fíjense algo ahora, fíjate Bueno, porque algo, así mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? sí, 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 fíjate algo ahora. Este, ves la actitud del régimen, ves cómo están cerrándose entre ellos. Estuve viendo un video que se hizo viral en las redes acerca de la reacción de Diosdado Cabello, de que iban a ir atrás de todos los opositores que vivían en Venezuela si llegase a entrar algún marín o alguna fuerza extranjera para rescatar la libertad. Nunca había escuchado a él hablando de que iba a ocurrir. Ahora sí acaricia la posibilidad, algo está ocurriendo. ¿Tú crees que eso sea la reacción por la cual están arrestando asesores, personas cercanas al presidente Juan Guaidó?
Y nuevamente, que quedó sobre la mesa hace 2 preguntas atrás, ¿cuál crees tú que sea el siguiente paso del Departamento de Estado y todas estas fuerzas que están tratando de recuperar la libertad de nuestra Venezuela? Mira, la propuesta está sobre la mesa. Yo creo que ha sido muy clara. De hecho, hemos visto las reacciones a nivel internacional. Hoy la Unión Europea se pronunció en favor de esta propuesta. Lo han hecho otros gobiernos del mundo, acompañando la propuesta de los Estados Unidos de que se cree este Consejo de Estado que no sea presidido ni por Nicolás Maduro ni por Juan Guaidó, que se aparten ambos. Y ojo, esto no es una solicitud que se está haciendo porque no confíen en Guaidó y porque evidentemente no quieran a Maduro, no, se está haciendo para garantizar unos términos allí lo más imparciales posibles, de manera que sea un acuerdo confiable para las partes. Evidentemente, el régimen no aceptaría un acuerdo en donde en donde Juan Guaidó presida ese Consejo de Estado y nosotros no aceptaríamos un Consejo de Estado presidido por Nicolás Maduro, porque para eso tenemos lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo creo que la propuesta es muy clara, es bastante sensata. Incluso ellos mismos ofrecen el levantamiento de las sanciones una vez se ha constituido ese Consejo de Estado y una vez se vayan dando los diversos elementos que ellos han propuesto para darle curso a ese Consejo de Estado, como por ejemplo la constitución de un Consejo Nacional Electoral, el respeto a la Asamblea Nacional como órgano parlamentario sin la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual también piden su disolución. También ofrecen el levantamiento de sanciones para las personas que forman parte de esa Asamblea Nacional Constituyente y poco a poco van haciendo este levantamiento de sanciones de manera que pueda haber un incentivo, porque además, y esto es importante saberlo. Ok, muy bien. Miguel, yo tengo el mismo análisis acerca de las acciones que va a tomar el, el gobierno federal de los Estados Unidos, la agencia antinarcóticos como la DEA y nuestros aliados a nivel internacional que están buscando la libertad de Venezuela. ¿Tú crees que esta respuesta sea a corto tiempo? ¿Crees que es a larga escala? Hace poco me estabas haciendo un análisis del planteamiento del Departamento de Estado, de Mike Pompeo, específicamente acerca de un gobierno de transición, por ejemplo, sin Guaidó y sin Nicolás Maduro, con la participación del PSV como factor político o actor político de la izquierda, no sé cómo sería, del chavismo, para unas posibles elecciones. Tú hablas de que las instituciones deberían ser las que ya están. Hablas muy bien de la situación en base a la reacción del presidente Juan Guaidó. Ese escenario político que pudiese venir, ¿tiene alguna fecha? ¿Sería este año? ¿O el COVID retrasaría Mira, todo esto? hay algo que yo siempre le comento a la gente, a veces cae un poco pesado este análisis, no es lo que muchos quisieran escuchar, pero yo siempre he sido del criterio de que las expectativas hay que saberlas manejar muy bien. Nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos visto gente que anuncia que mañana llegan unos marines a Venezuela, que anuncian que esos barcos vienen cargados de armas para enfrentarse a esta gente, y yo creo que eso se tiene que manejar con un criterio mucho más responsable y mucho más serio. Porque primero nosotros estamos jugando con la salud de un pueblo, estamos jugando con una nación completa que la está pasando mal, que no tienen cómo costear sus gastos básicos, más allá de lo que está aconteciendo en este momento con respecto al virus. Socialmente, Venezuela está hundida en la miseria. Son muchos millones de venezolanos los que no tienen hoy cómo garantizar el alimento básico en su casa durante cortos periodos de tiempo, ni siquiera por decirlo durante un mes o 2 meses. Y yo creo que no podemos ser tan alarmistas y no podemos ser tan alegres para hacer este tipo de análisis. Más allá de las acciones que puedan ocurrir en un futuro, nosotros debemos entender que esta diatriba y esta dinámica no es fácil. Enfrentarnos a quienes tienen 20 años atornillados en el poder, blindándose desde principios de la gestión política iniciada en 1999 desde el punto de vista institucional, blindándose en el Tribunal Supremo de Justicia, blindándose en una anterior Asamblea Nacional, blindándose desde el punto de vista legislativo, también en las propias leyes. No es fácil darle solución a esto. Más allá de lo que pueda hacer Estados Unidos, cosa por la que yo no puedo responder evidentemente, porque yo no me siento con los americanos, yo no sé realmente qué está detrás de todo esto. El que lo hizo fue el presidente Juan Guaidó en la gira que él llevó a cabo hace quizá un par de meses atrás, pero
Más allá de eso, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que nos corresponda como oposición política. Y hay algo además, Alejandro, que nosotros debemos entender. Nosotros en muchas oportunidades lo conversamos con tu hermano. Nosotros somos políticos. Nuestra naturaleza es Somos ser políticos de políticos. profesión. Yo no soy militar, Sí. yo no soy Rambo, yo no tengo armas en mi casa, yo no tengo un arsenal escondido en un hangar o en un sitio dispuesto para esto. Yo lo que soy es político, yo lo que sé hacer es llevar la palabra, el discurso, la esperanza, orientar, organizar, trabajar en función de mejorar las circunstancias sociales y políticas del país para convertirnos en lo que nosotros soñamos, que es ser una alternativa de poder. Para poder ser una alternativa el día de mañana, cuando después de que todo esto se solvente, Dios mediante, de la manera más pacífica posible, Dios mediante los acuerdos que la sensatez hoy demanda que nuestros políticos tengan, sin importar el bando, que nosotros además la hemos demostrado en muchas ocasiones, la demostró el presidente Guaidó haciendo la propuesta que hizo en días recientes, para que después... Bueno, sí, el podcast concluyó la conversación de manera súbita. Un poco le ofrezco disculpas. La conexión a internet en Venezuela no nos ayudó. Al parecer se fue la luz o se cayó el internet. Miguel no terminó de despedirse o de completar la idea. En otra oportunidad haremos otro podcast haciendo un update de la situación de Venezuela. Pero rescatando todo, fue una entrevista acerca de la situación que se vive en Occidente, en Centro Occidente, específicamente en Barquisimeto, acerca de la situación del COVID, la reacción del régimen ante las sanciones desde acá de los Estados Unidos y una percepción desde allá, desde adentro de Venezuela, cómo se vive todo. Muchas gracias a todos por habernos visto. Dejen sus comentarios y gracias por ver nuevamente Intelectualizando.